Entonces, la densidad es la misma. No, había dicho, no importa la cantidad de masa, es la misma cantidad. No, no importa si se tiene un vaso chiquito o o un recipiente grande. Es decir, cuando se divida la masa entre... Hay fallos en el audio, profesor. A ver, espere. A ver, déjame ver. Ya se oye mejor. Sí. Bueno, entonces, Mejor. vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, sí, no importa la cantidad, la densidad va a ser la misma. Es la misma para este vasito que para esta tina. Porque si se divide la cantidad de masa entre el volumen, se va a obtener... ¿Mande? No se ve, profe. Entonces sí es cuando le piqué aquí. Esperen, esperen. Esperen. Vamos a ver. A ver, esperen. Sí. Sí. Bueno, Sí, sí, entonces... ya está compartiendo pantalla. Bueno. Sí, ya está compartido. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces sí, la densidad es la misma, por eso es una propiedad. Bueno, ahora vamos a ver temperatura. Dice es el promedio de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Bueno, si vieron el video de energía... Sigue fallando el audio, profe. Ay, hijos, a ver, esperen. Bueno, entonces vamos a ver qué es temperatura. La temperatura es el promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Si vieron el video de energía cinética en el grupo, bueno, energía cinética es cuando un cuerpo se mueve. Es cuando un cuerpo está en movimiento. Esa es la energía cinética. Entonces, eso es la temperatura. Es el promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. A ver, copien el concepto. Es decir, si se mueven rápido las moléculas, el objeto tendrá una temperatura mayor, una temperatura grande. Pero si no se mueven mucho, si se mueven poco, entonces tendrá una baja temperatura. Eso es la temperatura, es la energía que lleva cada molécula. Cuando copien este concepto. Ponga atención, hijo, porque ahora sí no sé ayudar. Bueno, No sé matemáticas. sí, bajen, desactiven el micrófono si no van a participar. Tengo activado el micrófono. Sí. Desactivan el micrófono, apagan el micrófono. Entonces, ¿ya copiaron temperatura? Bueno, entonces, ¿por qué es una propiedad intensiva? Es porque no depende de la cantidad de materia. Un cuerpo de 5 kilogramos puede tener la misma temperatura que un cuerpo de 10 kilogramos. No importa, no afecta. La temperatura del cuerpo puede ser la misma sin importar su masa. Es decir, no es lo mismo temperatura que calor. El calor es la energía que transmite. Y sí, depende de la temperatura. Pero la masa, lo que hace la diferencia es el calor. Si tiene mayor masa es que transmite mayor calor. Pero dos cuerpos que tienen distinta masa pueden tener la misma temperatura, pero no van a tener el mismo calor, no van a transmitir el mismo calor. Por ejemplo, un vasito con agua, una taza con agua a 100 grados centígrados va a emitir menos calor que una olla a 100 grados centígrados. Pueden tener la misma temperatura, pero no van a transmitir el mismo calor. Entonces por eso la temperatura es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Lo que sí depende de la cantidad de materia es el calor, que es distinto. Bueno.
Entonces el punto de ebullición también es no depende de la cantidad de materia. Es decir, el punto de ebullición es cuando empieza a hervir, cuando los objetos pasan de líquido a gaseoso. Y no depende de la cantidad de materia. Una taza con agua, su punto de ebullición va a ser 100 grados centígrados. Y de igual manera, una olla llena de agua, ¿cuál es su punto de ebullición? Pues 100 grados centígrados, ¿ven? Eso es la propiedad intensiva, que no depende cuánta masa, qué cantidad del material tengamos. Como te digo acá, una taza de agua tiene el mismo punto de ebullición que una olla con agua. Entonces no depende si es poquita la cantidad de agua o mucha. Su punto de ebullición de ambos va a ser el mismo. El tiempo que tarden en calentarse, eso sí va a ser diferente, porque eso sí depende del calor, como aquí estoy diciendo. Pero el punto donde empieza a convertirse del líquido a vapor es el mismo en ambos cuerpos, tanto del chiquito como del grande. Bueno, y aquí digo, el punto de ebullición es temperatura en la cual el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso. Bueno, copien estos tres. Bueno, espero que ya hayan copiado densidad y temperatura. Copien punto de ebullición. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora cambios físicos de la materia. Son los cambios ocurridos en las sustancias que conservan su naturaleza original. Lo más importante, aquí es donde se pueden dar cuenta, que son reversibles. Un cambio físico en ocasiones es reversible. Por ejemplo, el cortar papel es cambio físico. Sé que puede ser irreversible, pero lo esencial es que mantiene su naturaleza original. Cuando cortan el papel, los dos pedazos siguen siendo papel. No cambia su naturaleza, siguen siendo papel, no importa que lo cortaron en dos. Luego otro ejemplo de cambio físico es estirar una gomita. En este se dan cuenta porque es reversible. Si se estira, vuelve al lugar original. Fundir el hielo también es cambio físico, porque si se funde el hielo, se puede regresar al hielo, bajando otra vez la temperatura y hacer que regrese al hielo. Entonces estos tres son ejemplos. Y hervir el agua también. Si se encierra el gas, al enfriarse se puede volver a ser líquido. Es decir, el gas puede volver a regresar a ser líquido. Y hasta romper una piedra es un cambio físico, porque los pedacitos de piedra pues siguen siendo piedra. Tienen su naturaleza original. Sé que se rompieron, pero los dos pedazos o los pedazos que surjan siguen siendo piedra o el mineral que haya sido. Entonces esos son los cambios físicos. Mantienen su naturaleza original y son reversibles. A ver, copien esto. Estos dos no son cambios físicos, encender una cerilla y disolver el azúcar. ¿Por qué no son cambios físicos? Porque son irreversibles. Es decir, si se disuelve el azúcar en el café, regresar el azúcar a su forma en cubo o como sea, es irreversible. Bueno, quizás sí se puede hacer, pero el proceso es muy costoso y pues prácticamente se considera irreversible. Porque pues sería muy difícil, es muy difícil volver el azúcar que tiene el café
volverlo cubo otra vez. Igual encender una cerilla, si ya se quema, pues ya no se puede regresar. Entonces estos dos no son cambios físicos, son cambios químicos, como vamos a ver. Bueno, ¿ya copiaron esto? Ya. Bueno. Ahora cambios químicos, esa es su característica, son irreversibles. Como dije, encender una cerilla, ya no se puede regresar a la cerilla original, porque ya se quemó. Dice, son los cambios que provocan una alteración en la composición de la sustancia, la cual pierde su naturaleza original, dejando de ser la sustancia que era para dar paso a uno o más nuevos elementos. Y la característica es que son irreversibles. Un ejemplo de cambio químico pues es, como dije, encender una cerilla. También cocer un huevo. Si se cose ya no se puede regresar al huevo original. Ya no. La verja que se oxida, sí es considerado un cambio químico. Porque deja de ser la sustancia para dar paso a unos nuevos elementos. Es decir, se puede limar esa parte de óxido, pero en sí la parte que se oxidó ya se oxidó, ya sería muy difícil quitárselo. Por eso se considera irreversible. Entonces estos tres son ejemplos de cambios químicos. Bueno, también respirar, pero se considera más que nada biológico. Sí, porque el oxígeno que ingresamos cuando ya no vuelve al original. Entonces, más que nada estos tres son los más los que uno les preguntaría. Fotosíntesis igual es cambio biológico. Es lo que lleva a cabo la planta para tener su alimento. Entonces copien esto. ¿Ya copiaron o no? Bueno, copien eso. No. Bueno, ¿ya copiaron? Listo. Gracias. Bueno, y finalmente, cambio nuclear. Allá ocurren dentro del átomo. Nada más copien hasta acá. Ocurren cuando los cambios se dan en la estructura interna del átomo. Entonces nada más hasta ahí. Hasta aquí nada más. Cambio nuclear ocurren cuando los cambios se dan en la estructura interna de los átomos. Y ya vamos a ver qué es un átomo. Vamos a ver. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, ya vimos propiedades de la materia, intensivas, extensivas. Aquí está, ahora sí el átomo. Vamos a ver, como subtítulo, átomo. Pongan. Bueno, primero voy a introducir átomo. El átomo. Bueno. Viene del griego atomis,
¿Qué significa sin división? Es decir, los griegos lo teorizaron, salud, como, como la parte de la materia que ya no se podía dividir. Es decir, que si agarraban un objeto y lo partían a la mitad, después otra vez a la mitad, después otra vez a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, dicen que se llegaría, ellos decían, se llegaría a una parte en la cual ya no se podría dividir a la mitad. Y a ese concepto le llamaron átomo, que significa sin división. Entonces así es como lo teorizaron. Pero bueno, actualmente ya sabemos que el átomo sí tiene división, se puede dividir. Bueno, se puede romper. Bueno, y también teorizaron que de estos átomos provenían todas las sustancias de la Tierra. Es decir, que todos los objetos estaban formados por estos átomos. Y que la combinación de estos átomos formaban todos los materiales. Es decir, ya tenían esa idea. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pongan después componentes del átomo. Componentes del átomo. Entonces, estos son los componentes del átomo. Esta figura sí es ilustrativa. Dice, el átomo tiene protones o protón. ¿Qué es el protón? La partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. El núcleo aquí está, es como en el centro del átomo. Núcleo significa corazón de manzana. Entonces, bueno, es como el corazón del átomo. Entonces ahí está, en el centro. Entonces, el protón, copien, es partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. A ver, copienle. Bueno, si ya copiaron qué es el protón, bueno, vamos a ver qué es el electrón. Dice es la partícula elemental, bueno, dice partícula elemental con carga eléctrica negativa y se encuentra girando en órbitas. Ahí está, entonces son órbitas más o menos circulares, no son tan circulares. Y sí, y ahí se encuentran girando los electrones alrededor del núcleo. Sí, este modelo lo postuló Niels Bohr, lo mencionamos quizás la clase pasada, y que sí, que es como un mini sistema solar, en donde los planetas, que en este caso son los electrones, giran alrededor del Sol, que en este caso sería el núcleo, donde están los protones y los neutrones. Entonces copien que es el electrón, partícula elemental con carga eléctrica negativa, y se encuentra girando en órbitas.
Llama esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver el neutrón. El neutrón es la partícula elemental eléctricamente neutra, con una masa ligeramente superior a la del protón, y se encuentra en el centro del átomo. Es decir, después descubrieron que había estas partículas sin carga, por eso dice eléctricamente neutra. Ahora copien el concepto de neutrón. Como dije, pongan también esta partícula al lado del protón, sin carga, nada más pónganle así, porque es neutro. Bueno, entonces ahora vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? No, bueno, entonces ahora vamos a ver los de tarea. Van a estudiar este diagrama que está en la página. Vamos a ver. Ahí está, aquí está. Página 53. Bueno, lo copian en su libreta. Es este diagrama. Aquí muestra los 3 estados de agregación de la materia. Los estados de agregación, pues sí, son los estados en los que se presenta la materia. Puede estar en sólido, en líquido o en gas. Hay otros, pero ahorita se van a ver nada más estos: sólido, líquido y gas. Y aquí son los procesos, los cambios de estado. Por ejemplo, si van de líquido a sólido, eso se llama solidificación. Si van al revés, de sólido a líquido, se le llama fusión. Más que nada fusión. Y también sí, derretimiento, pero más fusión. O por ejemplo, de sólido, si van del estado sólido al gas, eso se le llama sublimación. Y si van del gaseoso al sólido, es cristalización o sublimación inversa. Igual acá, de líquido a gas es vaporización o ebullición. Y de gas a líquido, condensación. Más que nada condensación. En mayúscula está el nombre más común. Entonces, de tarea, pues copien en su libreta este diagrama de la página 53. Pónganle copiar diagrama de la página 53. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver como título elementos. Pónganle, vamos a ver los elementos. Sí, vamos a ver los elementos. Pónganle. ¿Qué son los elementos? Pónganle, son sustancias que no se pueden reducir a otras más simples. Es decir, se puede decir que los elementos son las sustancias más simples que hay. Es decir, no se pueden descomponer, o más bien, en vez de reducir, descomponer, pónganle. No se pueden descomponer en otras más simples. Pónganle, esos son los elementos. Bueno, entonces, y se encuentran en la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica de los elementos químicos. Pónganle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Bueno. Entonces, muy gracias.
vamos a ver justamente qué es la tabla periódica. Vamos a ver características. Vamos a ver, voy a sacar la tabla periódica. Aquí está. También hay una tabla periódica en la guía. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces aquí está. Esta es la tabla periódica de los elementos. Aquí se encuentran todos los elementos de la naturaleza. De la combinación de todos estos elementos se forman cualquier material que hay en la Tierra. Hay unos que ya han estado descubriendo recientemente. Por ejemplo, estos últimos, estos de gris, apenas se descubrieron. No tienen muchos años. Tiene pocos años que se descubrieron. Entonces aquí están todos los elementos. Bueno, la característica de esta tabla periódica es la siguiente. Vamos a ver. Ahí está. En cada recuadro viene un elemento. Este es el símbolo químico, que es el nombre del elemento en latín, pero abreviado. Otra vez, este de acá, esta es la característica de la tabla periódica. A ver, copien esto, que pónganle un recuadro, pónganle en su libreta. Pongan FE, escríbanle ahí, FE. Y pónganle que este es el símbolo químico. Copien esto, pónganle un recuadro en su libreta, escriban FE y pónganle símbolo químico. Señálenlo. Y pónganle entre paréntesis, es nombre abreviado del elemento en latín. Ahí está, y cierran paréntesis. Por ejemplo, Fe es ferrum en latín. Así se dice hierro en latín. Y aquí hay otros. Por ejemplo, el cobre es Cu, porque es cubrum. La plata es Ag, porque es argium. Así es en latín, es plata, argium. El oro es Au, porque es aurum. Así es en latín, aurum. Y así, con todos tienen un nombre en latín. Y y el símbolo químico es el nombre abreviado que tienen en latín. Ahora, entonces, después abajo está su nombre en español. Por ejemplo, aquí hierro. Ese es su nombre en español. No copien lo demás, no lo vamos a ver mucho. Sino esto, el número atómico. Pónganle ahora este número que está en la esquina superior derecha. Por ejemplo, para el hierro, su número atómico es 26. Pónganle aquí 26 y es número atómico. Pónganle el 26 y señálenle que es el número atómico. Si ya lo hicieron, pónganle entre paréntesis. Indica el número de electrones y protones que tiene el elemento. Entonces otra vez el número atómico indica el número de electrones y protones que tiene el elemento. Ahí no. Ahí está. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Significa que tiene
A ver, aquí lo voy a dibujar. Un protón... Ah, bueno, ahí no. Bueno, ahorita no voy a dibujar los neutrones. Ahorita no los voy a dibujar. Entonces el hidrógeno tiene un protón y un electrón orbitando. Eso es lo que les dice el número atómico. Les dice el número de protones y electrones que tiene el elemento. Ahí está, tiene un protón y un electrón orbitándolo. Lo voy a poner un poco más grande, pero ya saben, el protón es más grande. Ahí sí voy a poner más grande esto. Ahí está, este sería el, ¿cómo se dice? El hidrógeno, la configuración del hidrógeno. Le voy a poner H. Tiene un protón, como tiene número atómico 1, tiene un protón y un electrón orbitando. Luego vamos a, por ejemplo, aquí abajo, el litio. El litio tiene número atómico 3. Nos indica que tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitando. En distintas órbitas, no van a ser en las mismas órbitas. Ahí está. Entonces el litio va a tener 3 protones en el núcleo juntos y 3 electrones orbitando. Bueno, los puse muy grandes los electrones. Ahí está, 3 electrones orbitando. 2 acá y 1 en la última capa. Bueno, ahorita no es importante saber cuántos hay en cada órbita. Ahorita no. Entonces nada más lo esencial de esta parte de acá. Bueno, copienle. Ah, bueno, este sería la configuración o la representación del litio. Como tiene número atómico 3, serían 3 protones acá y 3 electrones orbitando. Ah, bueno, en distintas partes, no necesariamente así juntitos. Ahí me equivoqué. Ahí no. Ahí está. Este electrón acá y este, digamos, más para acá. Ahí está. Ahí no. Ahí está, a ver, cópienle. Bueno, si ya copiaron, ahora vamos a ver la masa atómica. La masa atómica es este número que está aquí, en la esquina superior izquierda. Pónganle ahí masa atómica y pónganle este número para el ejemplo. Nada más aquí masa atómica, el otro no. Nada más masa atómica, pónganle. Ah, bueno, pónganle ahí donde dice masa atómica, pónganle masa atómica y entre paréntesis gramos sobre mol. Así se mide ese número. Son gramos sobre mol, así es como se debe leer. Por ejemplo, para el hierro son 55.845 gramos sobre mol. Así es como se lee este número. Así se mide en estas unidades. Recuerden que mol, creo que sí lo dije en física, es la cantidad de moléculas que hay en un cuerpo. Un mol son 6 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, que hay hay 55.84 gramos por cada mol. Es decir, en una mol de sustancia de hierro hay 55.845 gramos.